Bienvenidos a Elton, expertos en soluciones gerenciales para entidades financieras y no financieras que necesitan información confiable y precisa. Ofrecemos servicios innovadores en desarrollo de software para la administración de riesgos y gestión gerencial, dados por infraestructura tecnológica de vanguardia, todo bajo la modalidad de software como servicio en la nube. Somos una empresa innovadora en constante investigación, con la misión clara de ser el aliado estratégico que necesitan las entidades financieras y no financieras, proporcionándoles información fidedigna, confiable y en el momento justo. Con nuestro software, generamos reportes y balances gerenciales que permiten a nuestros clientes tomar decisiones estratégicas, rápidas y bien fundamentadas. Nuestro objetivo es facilitar a nuestros clientes la administración de riesgos y la gestión gerencial, proporcionando soluciones tecnológicas que fortalezcan sus operaciones y aseguren su éxito. En Elton, mantenemos un sistema de gestión integrado basado en estándares ISO, asegurando productos y servicios de alta calidad para cumplir con los más altos requisitos normativos y de control. Nos enorgullece ser parte fundamental del proceso de transformación digital, ayudando a nuestros clientes a adaptarse y prosperar en un mundo cada vez más digitalizado. Gracias por elegir Elton, tu socio estratégico en la gestión y el éxito empresarial. Bienvenidos. En este video le mostraremos cómo generar su certificado de aprobación en unos simples pasos. Una vez que haya finalizado el evento, recibirá un correo en la dirección de email proporcionada. Este correo contendrá las instrucciones para acceder a la Academia Elton, donde encontrará el curso asociado. El curso incluye material de apoyo, normativa relevante, evaluación de conocimientos, encuesta de satisfacción y generación del certificado de aprobación. En el correo, verá el enlace de acceso al curso y su nombre de usuario. Al hacer clic en el enlace, el sistema le pedirá que inicie sesión. Si es la primera vez que ingresa a la academia o no recuerda su contraseña, haga clic en Olvidé mi contraseña, ingrese su correo o nombre de usuario registrado. Recibirá un enlace de recuperación en su correo. Al acceder a ese enlace, podrá establecer una nueva contraseña. Una vez configurada, inicie sesión con su usuario y nueva contraseña. Dentro del curso encontrará la sección de contenido con videos, libros digitales y normativa de referencia. La sección de evaluación de conocimientos, la cual deberá completar para obtener el certificado. Recuerde, tiene 2 intentos para rendir la evaluación, y necesita alcanzar una calificación mínima de 6 sobre 10 para aprobar. Antes de generar su certificado, le pedimos completar una encuesta de satisfacción que le tomará 3 minutos. Es obligatorio completar esta encuesta y aprobar la evaluación para poder descargar su certificado. Una vez completada la encuesta y la evaluación, podrá descargar su certificado directamente desde la academia. Además, el certificado se enviará automáticamente al correo registrado. Felicidades por su logro, así de fácil es generar su certificado. Gracias por ser parte de Elton. Trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. El éxito es una consecuencia del trabajo bien hecho y en equipo. Buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos, nuevamente reunidos para un evento más. En cumplimiento al oficio número CEP 2024-18-32-2 sobre inversiones cruzadas. Tener inversiones o depósitos colocadas en otras cooperativas de ahorro y crédito o bancos privados y que estas entidades tengan a su vez contraparte de depósitos en sus entidades afecta al riesgo de sus entidades. Este webinar va a poder solventar todas estas consultas y dudas. Para estas 2 horas de capacitación nos acompaña el economista Paul Novoa. Creo que no debo hacer presentación, todos conocemos a Paul, la experiencia, conocimiento y trayectoria de él como experto en riesgos. Al igual que el webinar anterior, la dinámica será la misma. Durante la presentación, Paul podrá ir solventando sus consultas. Al final de la presentación también habrá un espacio donde Paul podrá responder más consultas o preguntas. El lunes les haremos llegar a sus correos el link de la grabación, más el link que puedan responder al cuestionario de la prueba para poder entregar el certificado de capacitación aprobado, tal como dispone la resolución 2024-001.
O caso contrario, si no acceden a la prueba, solo se les enviará y entregará un certificado participativo. Y sin más, quiero dar paso a Paul. Muchas gracias. Creo que estoy listo. Voy a presentar pantalla, por favor. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por esta oportunidad para poder conversar sobre una inquietud que muchas cooperativas nos habían presentado sobre las inversiones cruzadas. Al respecto, sí, quiero destacar que la superintendencia con fecha 5 de julio del 2024 emitió una circular modificatoria sobre una nota técnica que había emitido la superintendencia en el mes de mayo, en el que básicamente estaba solicitando que las instituciones eliminen las inversiones cruzadas del cálculo de brechas de liquidez. Ya estábamos trabajando sobre ese proceso. Sin embargo, en el mes de julio, la superintendencia revé su decisión en el sentido de que ya no sea parte del cálculo de liquidez por el impacto fundamental que esta resolución tuvo sobre las instituciones y evidentemente un proceso de consolidación con el objetivo fundamental de poder tener una información mucho más confiable y fidedigna, y se modifica, si bien es cierto el concepto sigue siendo el mismo, pero modifica el concepto y el alcance y ya no pide que en la liquidez de brechas y en la estructura L02, el cálculo de brecha de liquidez contractual esperado y dinámico, sea eliminada las inversiones cruzadas y el impacto, sino que en su defecto pide que se generen 3 escenarios de tensión. Ya vamos a comprender un poquito qué es lo que se quiere evaluar con un escenario de tensión que debe ser incorporado por parte de todas las cooperativas para que sea evaluado, no dice la frecuencia, pero nosotros sugerimos que sea mensual en todos los informes del CAIR a partir del 30 de septiembre del 2024. Eso quiere decir que para el CAIR que tuvieron que haber cerrado ya con corte a septiembre y en definitiva para el CAIR de la semana pasada, seguramente que ustedes tuvieron, ya tenían que haber generado este reporte e incorporarle como un escenario de tensión. Y estos 3 reportes deberían ser ya incorporados, analizados y evaluados. No se modifica nada la estructura L02, no se modifica nada los cálculos de brechas de liquidez desde el punto de vista normativo, no se modifican los requerimientos de liquidez tampoco si es que alguno tiene posición de liquidez en riesgo. Sin embargo, vamos a empezar a hacer un análisis un poco más extensivo de lo que significa tener inversiones cruzadas y eventualmente cuál puede ser el impacto a través de estos escenarios de estrés. Con eso vamos a ir a entender un poquito qué son las inversiones cruzadas, cuál es el alcance y después cómo procedería el cálculo de dichas inversiones. Primero, entendamos solamente el concepto básico de riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es la probabilidad o la posibilidad de que una entidad no disponga de los recursos líquidos necesarios para cumplir a tiempo sus obligaciones y que, por tanto, se vea forzada a limitar sus operaciones, incurrir en pasivos con costo o vender sus activos en condiciones desfavorables. Básicamente lo que nosotros queremos evaluar o analizar con el riesgo de liquidez es fundamentalmente ver la disponibilidad de recursos que tiene la institución para cubrir sus obligaciones. Sí, ¿cuáles son las principales obligaciones que tiene la institución? Evidentemente con los depositantes. Entonces, nosotros tenemos que hacer el análisis, tenemos que hacer la evaluación, tenemos que hacer el cálculo de si la cooperativa tiene la capacidad suficiente para poder cubrir sus obligaciones. En definitiva, si tenemos la suficiente liquidez para que si un socio se acerca a pedir un retiro de su cuenta de ahorros o si un socio se acerca a pedir un retiro de su depósito a plazo fijo, si un socio eventualmente decide desafiliarse y retirar sus certificados de aportación, nosotros tengamos los suficientes recursos líquidos para decirle, tome señor socio su dinero, se ha vencido su plazo fijo, tome sus $1,000 más los intereses respectivos. Si tiene $300 en la cuenta de ahorros, puede retirar desde un centavo hasta los $300 a disponibilidad y a discreción del mismo, sin que nosotros tengamos ninguna dificultad para seguir operando.
Para poder medir este riesgo de liquidez, sí, nosotros tenemos básicamente los tres componentes que debemos de evaluar permanentemente. Por un lado están las brechas de liquidez para justamente poder separar nuestro balance en una estructura temporal de activos y pasivos y decir si tenemos los suficientes activos líquidos para poder cubrir los requerimientos, las salidas de dinero, sí, en las brechas de liquidez y no tener posición de liquidez en riesgo. Si tenemos posición de liquidez en riesgo en las primeras bandas, evidentemente eso significa un mayor riesgo, sobre todo en el escenario contractual. Si nosotros no tenemos la suficiente liquidez para cubrir las obligaciones, tenemos que ejecutar un plan de contingencia y eventualmente disponer de recursos externos o parar crédito o buscar nuevas inversiones o ejercer acciones de recuperación con el objetivo de que podamos incrementar la liquidez de la institución y eventualmente asegurarnos que siempre podremos pagar a nuestros depositantes. Si no es en brechas de liquidez, el segundo componente para el análisis es liquidez estructural, en donde básicamente queremos ver cuáles son los activos de corto plazo que cubran los pasivos de corto plazo, que llamamos primera línea, los activos de un poquito más de largo plazo, sí, que cubran los pasivos ya de largo plazo, lo que llamaríamos el indicador de segunda línea, y eventualmente el tercer componente para nuestra evaluación del riesgo de liquidez, la concentración, poder determinar nuestro requerimiento mínimo de liquidez y de esta forma poder saber que la institución tiene y cuenta con los recursos líquidos necesarios para poder cubrir las obligaciones que tiene con sus depositantes. Eso en un breve resumen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que sin querer emitir un juicio de valor, no vamos a decir si está bien o está mal, sin querer especificar si es que las decisiones de inversión que solemos tener como instituciones son adecuadas o no, sí. En el sector cooperativo se ha generado una práctica muy común en el cual nosotros invertimos en una cooperativa, en la cooperativa ABC, por ejemplo, y esta cooperativa invierte con nosotros. Cuando nosotros estamos evaluando el riesgo de liquidez y vamos a ver básicamente este es el reporte de brechas de liquidez que todos conocemos, sí. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Evidenciar que la institución no tenga activos, no tenga posición de liquidez en riesgo, porque eso significaría que la entidad no tiene los recursos suficientes para poder cubrir sus obligaciones. Y para que nosotros podamos evidenciar esa posición de liquidez en riesgo, tenemos lo que conocemos como el activo líquido neto. Y conceptualmente el activo líquido neto, este valor que está aquí, que son la suma de todas las inversiones que tiene la institución, los fondos disponibles y todos los recursos que nosotros tenemos en calidad de ahorro para poder cubrir nuestras obligaciones, se ve comprometido cuando tenemos una inversión cruzada. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros decidimos invertir $300,000 en la cooperativa. La cooperativa A invierte en la cooperativa B, el mismo ejercicio que tiene aquí la superintendencia en la nota técnica, y la cooperativa B invierte en la cooperativa A. Supongamos que el valor es $300,000 en ambos casos. Yo te invierto $300,000 y tú me inviertes $300,000. Tenemos un ingreso, ¿sí? Por el lado de la cuenta 2103, una captación, porque estamos, sí, colocando un plazo fijo, y tenemos tenemos un ingreso por el lado del 2103 porque acabamos de captar los recursos y tenemos una salida por la cuenta 13, que es una inversión, una salida de flujo de caja, sí, un uso de fondos por la cuenta 13 de la misma magnitud, $300,000. Pero el momento que nosotros, supongamos que aquí tenemos los $300,000, decimos que tenemos 300,000 como activo líquido neto, eso quiere decir que nosotros, en el momento que necesitemos ese dinero, podemos negociar esa póliza, podemos ir a venderla en el mercado de valores, eventualmente esperar la fecha de vencimiento si es que no podemos esperar y decirle a la cooperativa, por favor, págueme esos $300,000 porque esos recursos los necesito para poder cubrir las obligaciones de los socios. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una inversión cruzada? Que esos $300,000 que parecerían que son disponibles, ya por el hecho de ser cruzada ya no son disponibles. Sí, porque si es que yo le digo, devuélvame mis $300,000 o voy al mercado de valores y vendo esa póliza de $300,000, si es que la cooperativa estuviese registrada, evidentemente en el mercado de valores, en la bolsa de valores como una emisión genérica,
la otra institución también me va a decir, a mí también devuélveme los 300,000, porque si bien es cierto, yo te debo 300,000, tú también me debes la misma proporción. Por lo tanto, esos 300,000 dólares que está en nuestra contabilidad como recursos líquidos, en la práctica no son líquidos. ¿Sí? Porque si nosotros le pedimos que nos devuelvan, sí, la otra institución hará exactamente lo mismo y pedirá que nosotros también le devolvamos. Por lo tanto, el efecto neto de entrada y salida de dinero es cero, pero en términos de liquidez, de cálculo de los indicadores de brechas de liquidez estructural, sí hay un impacto. Entonces, si nosotros no tenemos o no cumplimos la condición sine qua non y básica de que nuestro activo líquido neto sean fondos en esencia disponibles, aunque no son solamente fondos disponibles, también son inversiones para poder cubrir las obligaciones de nuestros socios, entonces nosotros estamos teniendo ahí una ficción contable, en el sentido de que decimos que tenemos plata, pero cuando todo ese dinero no es disponible porque una parte está comprometido con una inversión que tiene prácticamente una capacidad restringida. Sí, le quedaba a la superintendencia la opción también de solicitar que esas inversiones cruzadas se contabilicen como inversiones restringidas, pero por algún motivo no lo hizo y básicamente lo que solicitó es que las instituciones intenten transparentar en una primera instancia con la primera resolución de mayo, con el objetivo de así afectar a los indicadores de liquidez y afectar a la estructura L02, pero ya con la de julio, básicamente lo que dijo es, doy marcha atrás y fundamentalmente ustedes hagan el análisis correspondiente y vean cuál es la magnitud del impacto y si el impacto es significativo, tomen las decisiones adecuadas para poder hacer la evaluación respectiva. Entonces, ¿qué es lo que dice la superintendencia en esencia? Sí, de que nosotros debemos, sí, evaluar en todos los escenarios para todas las instituciones un, un criterio de estrés, ¿sí? Con el objetivo de poder evaluar, sí, en las actas del comité que ustedes han realizado una evaluación de estrés sobre sobre el efecto neto de las inversiones cruzadas, para lo cual en la nota técnica, en la circular, lo establece claramente, nos pone un pequeño ejemplo y nos dice en esencia, ¿sí? Que nosotros debemos y ya no calcular el activo líquido neto en el escenario de tensión, me refiero. Y a no calcular el activo líquido neto como la suma de las inversiones disponibles para la venta, la suma de las inversiones de valor razonable, la suma de los fondos disponibles, tanto del sector público cuanto del sector privado, sino que sumamos los fondos disponibles netos más las inversiones netas, que pasa a ser un concepto nuevo. ¿Y qué entendemos como fondos disponibles netos? Los fondos disponibles que no se encuentran afectados por o como consecuencia de, eh, de que yo tengo una cuenta en los fondos disponibles y otro tiene otra cuenta también como una cuenta de ahorros y nos cruzamos. Si tú me retiras, yo te retiro. Si es que yo tengo una inversión, sería la cuenta 13 contra la 2103. Si tú me retiras la inversión, yo te retiro el plazo fijo. O si yo retiro el plazo fijo, tú me retiras la inversión. Al final, el efecto en términos de liquidez será cero, pero en términos de indicadores de brechas de liquidez y de liquidez estructural variaría. Entonces, ¿qué es lo que nos dice como ejemplo? Y nos pone básicamente el siguiente ejemplo. Sí, vamos a leer el ejemplo para poder entender. Sí, aquí dice la cooperativa A y la cooperativa B. La cooperativa A tiene colocado 250,000 dólares y la cooperativa B tiene colocado 100,000. Vamos a ponerle el ejemplo aquí en el Excel. Ya, para la cooperativa A, sí, la cooperativa A tiene colocado 250,000. Por lo tanto, estos 250,000 para la cooperativa A es una inversión. Y dentro de mi balance, yo tengo 100,000, pero como un plazo fijo. Entonces, aquí viene el escenario de tensión.
¿Qué le pasaría si la cooperativa B no puede cubrir su obligación? Supongamos el caso más extremo. La cooperativa B quiebra. Sí. Si la cooperativa B quiebra, la pregunta es, ¿qué pasa con mi inversión? Si yo tengo colocado 250,000 y ellos me tienen colocado 150,000, mi inversión, sí, en términos de activo líquido neto es menos 150,000 de efecto. ¿Por qué? Porque si quiebra la cooperativa B, yo pierdo 250,000, pero como tengo 100,000 de para poder cobrar, porque yo tengo esos recursos, mi efecto de activo líquido neto son 150,000. Entonces, mi inversión neta se ve afectada en $150,000, que es la resta de 250,000 que yo tengo, menos 100,000 que me tienen 150,000 en contra. ¿Por qué? Porque si quiebra la cooperativa B, yo $150,000 no los puedo cobrar y estos $150,000 ya no deberían ser contabilizados como activo líquido neto. Hay que bajarle el activo líquido neto en esa proporción. Sí. Repito, lo que estamos nosotros queriendo evaluar es el impacto que tendría sobre brechas de liquidez si el hecho de que nuestra contraparte en la inversión cruzada no nos pueda devolver los depósitos. Sí, nosotros hemos invertido $100,000 en la cooperativa B y la cooperativa B, pero nosotros hemos invertido $250,000 en la cooperativa B y la cooperativa B nos tiene invertido 100,000. Si la cooperativa B quiebra, eso quiere decir que no puede devolvernos nuestra inversión, nosotros perdemos 250,000. Como tenemos 100,000, sí, cruzado, el efecto neto es 150,000 con signo negativo. O sea, vamos a perder $150,000. Vamos al caso B. En la cooperativa B tenemos en la cuenta 13 $100,000 y en la cuenta 2103 $250,000. Si es que la cooperativa A quiebra, aquí cambia la figura. Si yo soy la B, yo quiero ver cuál es mi efecto sobre la cooperativa A. Si la cooperativa A quiebra, la cooperativa B, ¿cuál es el efecto neto sobre el activo líquido neto? Yo pierdo 100,000, debo 250,000, el efecto neto es cero. ¿Por qué? Porque estos 250,000 que yo debo los cruzo con los 100,000 y no pierdo. Aquí vamos a evaluar no lo que me queda, que esa es una de las inquietudes que había por parte de las instituciones. No es que aquí hay 150,000 positivo, no. Lo que queremos ver es la pérdida que existiría. Aquí pierdo 150,000 porque no puedo cobrar 250, máximo puedo cobrar 100. Pierdo 150. Este es el impacto sobre el activo líquido neto. Y en el otro caso, yo tengo para cobrar 100,000, 250,000 debo, por lo tanto, como debo más de lo que tengo, pierdo cero, ¿sí? Porque en lugar, ¿sí?, de tener un saldo acreedor positivo, más bien yo tengo un saldo deudor positivo. Quien debe a la cooperativa B es la cooperativa A en términos netos. Por lo tanto, si B quiebra, A pierde 150,000. Y si A quiebra, B no pierde nada porque encima queda debiendo 150,000. Aquí la inversión neta o el impacto de la inversión neta es cero. Sí. Y eso es exactamente lo que dice en este ejercicio. Vamos a leerle el ejercicio para definitivamente ratificar todo lo que acabo de informar. Se cuenta con dos entidades, cooperativa A y cooperativa B. Algo que es muy importante.
En la nota técnica, bueno, en la nota técnica, en esta circular, porque realmente no es una nota técnica, prácticamente nos pide que hagamos el análisis, no solamente con las cooperativas, sino también con los bancos. Aquí hay una discusión que ustedes la van a tener y que lo van a tener evidentemente en el CAIR, sí, y es que muchas veces uno piensa que la inversión cruzada es cuando existe un documento o un acuerdo entre las partes. Si yo te deposito y tú me depositas, o sea, tenemos un acuerdo, aunque sea verbal o un mail o algo por el estilo. Pero aquí se fueron al extremo. ¿Por qué? Porque es una prueba de tensión. Sí, esto es muy importante. A nivel internacional, cuando uno hace análisis de riesgos, sí, tenemos básicamente dos grandes tipos de pruebas o tipos de análisis, porque estos son básicamente escenarios. Son, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Ese es un escenario. Entonces yo cambio los resultados y veo qué podría pasar si es que suscitara o se presentara un evento. En este caso, una de las dos cooperativas quiebra. ¿Qué le pasa a la cooperativa A? ¿Qué le pasa a la cooperativa B en términos de sus inversiones que se han depositado mutuamente? En el mundo de gestión de riesgos a nivel internacional, y esto es básicamente basado o estructurado mucho en los preceptos y conceptos de Basilea, tenemos dos tipos de evaluaciones. La primera evaluación que vamos a llamar básicamente de estrés, en donde nosotros ponemos los parámetros. Decimos, perfecto, vamos a hacer los análisis, las evaluaciones, los cálculos, y tenemos para eso y para ese cálculo nosotros sí un escenario que ponemos unos supuestos. Aquí podríamos decir, vamos a poner un supuesto, que la cooperativa A no nos paga 30,000, que la cooperativa B no nos paga 50,000, que la cooperativa C no nos paga 30, 80. ¿Sí? Entonces, nosotros nos ponemos los límites y ponemos los supuestos. Eso es básicamente sobre un escenario de estrés. Vamos a estresar el resultado y en ese escenario de resultado de estrés nosotros vamos a hacer una evaluación más bien de carácter tentativo porque podemos ir jugando un poco con las variables y decir vamos a poner 30,000, vamos a poner 50,000, vamos a pensar ahora que no nos paga 80,000, pero esta vez nos pagan 20, nos pagan 50 el próximo mes, o sea, vamos a jugar con distintos escenarios. Eso es una prueba de estrés, pero una prueba de tensión, que es lo que pide la superintendencia en esta práctica. Sí, exactamente, nos dice que hagamos una prueba de tensión. La prueba de tensión es el peor escenario. Sí. Entonces, ¿cuál es el peor escenario que podemos afrontar? Que ya no es la institución con la cual yo ya hablé de inversión cruzada. Peor escenario es que toditas no me paguen. Sí, entonces yo voy a hacer la evaluación de qué pasa si ninguna de las instituciones con la que tengo inversión cruzada me paga. Sí, y eso evidentemente al ser el peor escenario, sí, también hay que considerar, y eso tienen que ser ustedes muy claros también en el CAIR, que si bien yo podría tener como resultado una inversión cruzada bastante mala, sí, vamos a poner aquí, yo tengo un escenario aquí en el reporte, vamos a evaluarlo ya con un poco más de detenimiento y un impacto y decir, tengo una posición de liquidez de riesgo extremadamente alta, sí, la institución va a tener muchos problemas, sí puede ser, porque eventualmente la magnitud de la exposición sobre inversiones cruzadas puede ser significativa en algunas entidades, pero estamos suponiendo que ninguna cooperativa nos va a pagar. Sí, entonces es un escenario extremadamente ácido, si lo queremos poner así. O sea, es un escenario en el cual no recuperamos ninguna inversión y nosotros tenemos que cruzarnos los depósitos. Sí, sean los depósitos en cuenta de ahorros o sean los depósitos en plazo fijo. Por lo tanto, al ser un escenario de tensión, que es un escenario ya de máximo estrés, no solamente se van a hacer inversiones cruzadas entre cooperativas, sino también con los bancos. Si bien es cierto, con los bancos podríamos no haber tenido inversiones cruzadas habladas, pero el hecho de que me depositan y yo te deposito y tú me depositas, sí ya es considerado una inversión cruzada. Porque en el primer escenario, sí, por si acaso, cuando nosotros hicimos las consultas con la superintendencia, a cuales agradecemos a los técnicos que nos ayudaron con las explicaciones, tampoco estaba muy claro, nadie lo tiene muy claro, ¿sí?
no es que la nota técnica es circular, porque ni siquiera es nota técnica. No es que la circular es extremadamente explícita para decir calculen de esta forma, hagan de esta otra forma, hagan de esta otra forma, y procedan, o sea, así como cuando uno hace cálculo de brechas de liquidez, sabemos exactamente qué sumar, qué restar, qué dividir y cómo calcular y todo eso, y nos dieron una hoja Excel y todos los cálculos y nos validan, y si es que no nos sale igualito, entonces evidentemente no nos van a aprobar la estructura L02, o cuando hacemos el cálculo de liquidez estructural, sabemos cómo calcular la volatilidad, qué tiempo debemos tomar, cómo calcular la desviación, cómo calcular la concentración, etcétera, 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 pero aquí no hay absolutamente ninguna explicación más que este cuadrito que está aquí, que es bastante eh, pequeño en explicación. ¿Sí? Entonces, evidentemente, hacer un escenario de tensión, tenemos que definir una metodología. ¿Sí? Y la metodología que está proponiendo Elton, con la cual hemos conversado con la superintendencia, no es que nadie nos va a validar, porque evidentemente no hay nada contra qué validar. Tiene que ser razonable, eso sí, tiene que ser absolutamente lógico y tiene que ser la posibilidad de que la institución pueda hacer una evaluación adecuada, pero evidentemente sigue siendo un escenario. ¿Qué significa un escenario de estrés, un escenario de tensión? Que esto no es contabilidad, ¿sí? Esto no es que va a tener un cuadre contable. Sí, he visto muchos auditores que no, es que yo quiero en el escenario de estrés que me justifiquen por qué pusieron la modificación del 1% y no del 2 y del 3 y que denme un modelo matemático y estadístico para poder hacer esa evaluación y que necesito yo el sustento. No, por eso se llama estrés, porque son escenarios. Y evidentemente vamos a considerar un escenario dentro de lo que significa cierta razonabilidad para poder evaluar. No es que hay una ecuación matemática que me diga, esta es la ecuación matemática para este escenario. Sí, entonces la metodología propuesta que tiene que estar debidamente documentada, evidentemente aprobada por el CAIR y tal vez por el Consejo de Administración, dependiendo de los niveles de autorización que tengan ustedes, que lo incorporen en su nota, en su nota metodológica que tiene que tener evidentemente dentro de la institución, sí, pero tiene que ustedes también poder justificar la razonabilidad de los resultados porque esto es un escenario. Esto es un escenario, esto no es contabilidad, no estamos afectando los estados de resultados, no estamos afectando los indicadores financieros, no estamos afectando absolutamente ningún cálculo normativo de la institución, lo que estamos haciendo es un recálculo de brechas de liquidez que dice qué pasaría si se presenta este caso. ¿Y cuál es este caso? Que todas las inversiones que nosotros tenemos en la cuenta 13 se cruza con todos los depósitos a plazo fijo que tenemos en la cuenta 2103 por RUCO. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la cooperativa ABC, $300,000 depositadas de la cooperativa XYZ y la XYZ tiene 450,000, entonces, la cooperativa ABC tiene $300,000 de inversiones y tiene 450,000 de captaciones. En el caso contrario, la cooperativa XYZ tiene 450,000 de inversiones y 300,000 de captaciones. ¿Cuál de las dos va a tener la posición de liquidez en riesgo? ¿Cuál de las dos se va a afectar el activo líquido neto? Evidentemente la que tenga más depósitos. Sí, porque si es que yo tengo más depósitos de lo que me han depositado, como es este caso de aquí, yo pierdo. ¿Por qué pierdo? Porque no logro recuperar todo. ¿Sí? Tengo 250,000 expuesto, tengo 100,000 con qué cubrirme, que esa es mi cobertura, mi efecto neto son 150,000. Sí, y eso es justamente lo que dice aquí. La inversión neta es 150,000 en el caso de la A, que es exactamente lo que tenemos aquí, pero claro, con signo negativo, porque esto voy a perder. Y la inversión neta de la cooperativa B, ¿sí? Es cero. ¿Por qué? Porque ella, sí, tiene 100,000 depositado y tiene 250,000 captado. Si la cooperativa A cierra, más bien le debe 150,000, pero no es el efecto final el netear más 150,000, no. Porque yo lo que quiero saber es qué pasaría si es que yo voy sumando las pérdidas y cuando me quedo convuelto, se puede decir de esta forma, sí, yo básicamente le considero que el efecto es cero.
¿sí? No es que me van a pagar más, sino que ahí no tendría exposición. Estamos evaluando la exposición al riesgo. Pierdo cuando tengo más inversiones que depósitos. Y pierdo cero o gano cero, sí, cuando yo tengo más depósitos que inversiones. Eso es justamente lo que tenemos que evaluar. ¿En qué cuentas? En fondos disponibles, porque aquí viene ya el primer tema. No es solamente sobre las inversiones. Más bien, este, eh, esta circular debería no llamarse inversiones cruzadas, debe llamarse inversiones y fondos disponibles cruzados. Sí, porque nos piden que hagamos la evaluación tanto de fondos disponibles, perdón, cuanto de inversiones. Fondos disponibles, la cuenta 11 versus la cuenta 210135. Para quienes no estén familiarizados con esa codificación, todos deberíamos estar familiarizados a las alturas del partido, pero por si acaso alguien que sea un poco nuevo en la parte contable, sería la cuenta de fondos disponibles versus la cuenta de ahorros. Cruzo 11 con 2101, con 210135, eso serían los fondos disponibles netos. Y las inversiones netas, cruzamos la cuenta 13 versus la 2103. Sí. Entonces, tenemos inversiones contra depósitos a plazo y no o y cuentas de ahorro con fondos disponibles. La suma y resta de lo que tenemos depositado versus los que no nos tienen depositado será el impacto que nosotros debemos reducir, tanto en el activo líquido neto, aquí, cuanto en los fondos disponibles y las inversiones. En la 210135, depósitos a la vista, y las inversiones cruzadas en la 2103. El mismo valor. Ya vamos a ver cómo lo calculamos. Sí, entonces, haciendo un breve resumen, ya para empezar a ver el cálculo. Cuando nosotros tenemos, o cuando la institución decide, sí, negociar una inversión cruzada con otra entidad, le está quitando la disponibilidad a las inversiones, que esa es justamente la condición sine qua non para considerarle un activo líquido. El activo líquido es en esencia los recursos que tiene la institución para poder cubrir las posiciones de liquidez en riesgo. Eso es en esencia. ¿Cuál es mi ahorro? ¿En dónde tengo el ahorro? El ahorro lo tengo en la caja, en la bóveda, ¿sí? Ahí tendré efectivo, tendré en la cuenta de ahorros, tendré en una inversión, y esos recursos líquidos yo los voy a usar cuando necesite liquidez. O sea, si es que viene en una corrida de fondos, todos estos recursos líquidos servirán para poder cubrir la corrida de fondos. Ahora, el momento de que por algún motivo hemos decidido empezar a utilizar las inversiones cruzadas como una práctica común de tesorería, no quiero decir que esté mal o bien. No voy a entrar en esa discusión porque puede ser bastante peliaguda, por decirlo alguna palabra, ¿sí? Bastante tensa, una conversación eventualmente con las instituciones, con el financiero, con la gerencia, sí, pero en esencia, el momento que nosotros tomamos la decisión de invertir en términos cruzados con otra entidad, le estamos quitando la disponibilidad y en esencia esos activos líquidos no son líquidos. Sí. Le hemos quitado la disponibilidad de la liquidez, porque si es que nosotros le decimos, sí, devuélveme los $300,000 que decíamos en el primer ejercicio, y si me tienes depositado también 300,000, la otra cooperativa no se va a quedar cruzada de brazos, nos va a decir, si tú me pides que te devuelve, yo te pido que me devuelvas también. Por lo tanto, mi inversión no era tal, mi disponibilidad no es tal. ¿Por qué? Porque tengo recursos que yo no los puedo disponer, porque el momento que le pido, me piden y al final me quedé en saldo cero.
Si yo necesitaba dinero, no me entró un centavo, porque todo lo que me entró, los $300,000, tuve que devolver, porque la otra cooperativa me los va a sacar. Sí. Entonces, en esencia, eh, estamos dándole una mano de gato a la liquidez, por decirlo así de una manera muy, muy sutil. Sí. Y eso nos puede a nosotros inducir a creer que estamos bien cuando probablemente no estemos tan bien como nosotros creemos. Entonces, la decisión de la superintendencia de transparentar las inversiones cruzadas desde el punto de vista de riesgos es absolutamente correcta. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros, como riesgos, decirle a la gerencia, mire, tenemos en esta institución, si por si acaso los datos son inventados y son absolutamente, aquí toda la información es, no hay ningún valor, ningún dato que sea, sí, real. Entonces, si esta institución decía, tengo yo, sí, mi activo líquido neto, sí, inicial, vamos a ver el impacto. Si yo tengo el activo líquido inicial de $214 millones, sí, después de hacer el cruce de inversiones cruzadas, decimos, no, vean, no tenemos 214 millones, tenemos 118. ¿Por qué? Porque aquí me quitan 52 millones y aquí me quitan 43 millones. ¿Por qué me quitan? Porque yo tengo más inversiones que depósitos, por lo tanto, tengo yo un efecto neto negativo. Sí. Y este valor tenemos que restarlo de los fondos disponibles cruzados y de las inversiones cruzadas para que no se afecte el resultado final del activo y el pasivo. Porque si resto el activo, porque el activo líquido neto es activo, tengo que restar el pasivo. Sí, se me va a recalcular todas las entradas, salidas de dinero, pero sí voy a tener un impacto en la posición de liquidez en riesgo, porque la restada del activo es inmediata y la restada del pasivo no necesariamente es inmediata, porque vamos a tenerle que hacer en términos de la disponibilidad de recursos que nosotros vamos a tener conforme se van venciendo esas obligaciones. Entonces, ahora sí, entendiendo la dinámica, vamos a ver cómo se calcula. Primero, ustedes deberían tener básicamente como fuentes de información las siguientes estructuras. La estructura D01, que contiene toda la información de los depósitos, tanto de los depósitos a la vista, la 2101, cuanto de los depósitos a plazo fijo, 2103. Sí. Y tenemos la otra estructura de información que necesitamos de la estructura I02, que contiene todos los datos de todas las inversiones y fondos disponibles que tiene la entidad. Ambas estructuras son normativas, ambas estructuras tienen que estar a la misma fecha. Sí, 30 de septiembre, 30 de septiembre, 31 de octubre, 31 de octubre. Sí, y por RUC, y aquí viene el cruce. Por RUC vamos a cruzar todas las inversiones que tenemos por RUC, tanto por el lado del activo, cuanto todas las captaciones de la estructura de 01 por el lado del pasivo. Entonces, subtotalizamos por RUC todas las inversiones de la I02 y todos los fondos disponibles de la I02. Los tenemos subtotalizado. Esos RUCs nos vamos a ir a buscar a la 2103 y hacemos un match con el SQL para poder nosotros buscar qué RUCs tenemos en inversiones versus qué RUC tenemos en 2103. Entonces cruzamos RUC de cuenta 13 con RUC de cuenta 2103. Y RUC de cuenta 11, que también está en la I02, versus RUC de cuenta 210135. Sí. O sea, de todas las inversiones que tenemos nosotros por el lado de los fondos disponibles. De fondos disponibles por un lado versus cuentas de ahorro y por otro lado inversiones versus depósitos a plazo fijo. Y tenemos aquí, supongamos, la entidad tiene inversiones con la cooperativa ABC1, ABC2, ABC3, ABC4, ABC5, ABC6, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene
13 millones que ha recibido, 8 millones que ha realizado. Y aquí vamos a hacer el ejercicio. Yo he recibido 13. Subtotalizamos, cogemos el Excel, le subtotalizamos la I02. Cogemos la D01 y le subtotalizamos por RUC la D01 y cruzamos. Podemos un buscar bien, ¿sí? Y le decimos, quiero ver yo todas las inversiones que tengo en la tabla de depósitos a plazo fijo, considerando como base o fuente de información matriz la tabla, la estructura I02. Y nos sale 13 millones de dólares que hemos recibido, que está en la 2103, y 8 millones que hemos realizado, que está en la cuenta 13. La inversión neta, como tengo más colocado de lo que eh, tengo invertido, o sea, tengo más recibido de lo que tengo colocado, si es que quiebra la cooperativa ABC1, yo tengo un efecto neto. ¿Por qué? Porque yo debo devolver 8, yo debo devolver 13, pero me tiene que devolver 8. Entonces, más bien, yo le debo 5. Como le debo 5, no pierdo. Mi efecto es 0. Vamos al otro caso. Tengo con la cooperativa ABC3. 6 millones recibí y tengo 14 colocado. Si quiebra la cooperativa ABC3, sí, yo pierdo 6, perdón, pierdo 14 y me cruzo 6, mi efecto es 8 en contra. Por lo tanto, estos 8 son parte de las inversiones netas. Esto lo hacemos RUC por RUC. Cooperativa 1, Cooperativa 2, Banco 1, Banco 2, Banco 3, Cooperativa 4, Cooperativa 5, Banco 6, Banco 7, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los bancos y todas las cooperativas con los que tenemos inversiones y depósitos, les cruzamos. Si tengo más depósitos que inversiones, mi efecto es 0. Si tengo más inversiones que depósitos, la diferencia es mi impacto. Y en este caso, sumando y restando todos los impactos, tiene 11.808.935 dólares de efecto negativo. Entonces, si quiebran, y aquí viene el escenario, por eso es algo muy importante que vuelvo a insistir, cuando presenten esto en el CAIR, tiene que decir, este supuesto es un supuesto bajo un escenario de tensión. Y como es un escenario de tensión, es el peor escenario posible. Eso quiere decir que yo no cobro ninguna inversión cruzada. Claro, si es que aquí ninguna cooperativa se paga, ya podemos imaginarnos, el sistema se cayó. O sea, es un escenario totalmente ácido. Pero es justamente lo que queremos evaluar. ¿Qué pasa en el peor de los escenarios? Nadie nos paga. Si nadie nos paga, evidentemente tenemos que saber cuál es el escenario o el importe final. Entonces, este es el efecto, 11 millones de dólares para la inversión neta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la circular? Que es básicamente la metodología que se utiliza a nivel internacional. Tampoco es que el tema de inversiones cruzadas son exclusivas del Ecuador, ¿no? Más bien, este es un tema que se ha presentado con mucha frecuencia en otros sector cooperativo, pero esto es muy común en el sistema financiero. Y cuando los supervisores hacen las pruebas de tensión, les dicen, perfecto, usted me dice que tiene 10.000 dólares en caja y tiene 50.000 dólares en inversiones. Dígame que efectivamente los 50.000 que tienen inversiones son líquidos, que puede usarlos para poder cubrir su requerimiento de liquidez. Dice, no, es que tengo 20.000 hecho en inversión cruzada. Entonces realmente usted no tiene 50.000, tiene 30. Porque si usted le quita el efecto neto, simplemente usted no tiene todos los recursos disponibles. Eso es lo que queremos evaluar. ¿Cuánto realmente tenemos para poder cubrir en el caso de que no pueda cobrar mis inversiones? Y tengo a todos los socios haciendo cola para poder retirar los depósitos. ¿Aguanto o no aguanto? Ese es el escenario. O más bien sería, ¿cuánto aguanto? ¿Hasta qué punto aguanto? ¿Y en qué punto ya no puedo aguantar? Sí. Y si es que yo aguanto poquito, mayor riesgo. Si aguanto mucho, porque igual me va a afectar, sí, menor riesgo. Eso es en esencia la evaluación. Entonces, vamos al cálculo. Hasta aquí creo que está entendido.
Sí, si es que yo tengo más depósitos, sí, mi efecto es, o sea, si yo he captado más depósitos, mi efecto es cero. Si yo tengo colocada más inversiones, tengo un efecto negativo que debo considerar como parte del ajuste de la inversión neta. Este es el ajuste. Entonces, ¿cómo se calcula? Ya vamos a recalcular. ¿Qué vamos a recalcular? Aquí se recalcula solamente dos líneas. Primer tema, todo lo que es cartera, todo lo que son intereses, todo lo que es absolutamente el activo, igualito que liquidez, estamos viendo brechas contractual, ¿no? Igualito que el contractual normal. No cambio nada, 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 nada por el lado del activo. Ni en el activo ni los ingresos. ¿En dónde se cambia en el activo? En el activo líquido neto. Es aquí en donde voy a modificar el cálculo, en el activo líquido neto. Y para que cuadre, porque si es que me resto, en este caso me estoy restando como 90 millones de dólares, o sea, no es poco lo que estamos restando, tenemos que restar también 90 millones de dólares en el pasivo. No es que me desaparecen los 90 millones y, o sea, yo les pago, pero no les cobro. O sea, así como les pago, les cobro. Y así como me cobran, yo pago también. Por lo tanto, el efecto de el activo y el pasivo tiene que ser cero. Entra el dinero y con ese mismo dinero pago mi inversión. O en su defecto, yo pago la inversión si es que me piden, pero también le pido que me devuelva mi plazo fijo. Yo le pago y ellos tienen la obligación de devolverme. Por lo tanto, al final, simplemente nos cruzamos las inversiones, les damos de baja de los estados financieros y no ha pasado nada. ¿Sí? Pero en efecto contable, cae mi activo y cae mi pasivo en la misma magnitud. Entonces, aquí vamos a tener dos afectaciones al activo líquido neto, uno de fondos disponibles que tiene que ser exactamente el mismo valor de la afectación, sí, de la 2101. 52 millones, 52 millones. Fondos disponibles con fondos disponibles con cuentas de ahorro, o sea, con 2101. Y las inversiones, que son estas de aquí, contra la 2103. El mismo valor, exactamente el mismo escenario. Entonces, si resto al activo líquido, también tengo que restarle al pasivo. Sí, con eso cuadramos la contabilidad. Entonces, ¿cuál es el valor a restar? Aquí le volvemos a hacer el cálculo del activo líquido neto. Entonces tenemos el activo líquido neto, 134 millones de dólares. El ajuste, ¿cómo se calcula bueno, sí, vamos por las inversiones primero. ¿Cómo se calculan las inversiones? Sí, vamos a recalcular. Tenemos en inversiones netas 79 millones de dólares. Si es que son 55 las que están comprometidas, 55 que están comprometidas, quiere decir que la diferencia 79 menos 55 no están comprometidas. Entonces, no es que yo tengo todas mis inversiones como cruzadas. No, aquí tengo 55 millones cruzadas, pero sí, eso significa que 79 menos 55, 24 no son cruzadas. Y esas 24 que no están cruzadas, que no tienen una contraparte por el lado de los depósitos, que no tienen una contraparte por el lado de restricción, ese sí es activo líquido líquido. Y como dice, las inversiones más el cruce neto, entonces mi inversión líquida que nosotros vamos a tener es 24 más 11, 36. Si yo tenía 79 y me voy a quedar con 36, el ajuste es menos 43. No sé si me hago entender. Vamos a explicar otra vez. Yo necesito saber cuánto debo restarle al activo líquido neto.
Entonces, al activo líquido neto hay que restarle una cantidad de X, que se da como consecuencia del ajuste que tenemos nosotros con las inversiones cruzadas. ¿Qué pasa si es que nos retiran todos los depósitos y no podemos cobrar nada? Esa es en esencia, sí, la evaluación. Entonces, nosotros tenemos 79 millones de activo líquido neto con cruzadas. Tenemos 55 millones comprometidas, que son todas las inversiones que tenemos con las instituciones con las cuales tenemos un plazo fijo. Entonces, si tenemos 55 comprometidas, quiere decir que 24 no están comprometidas, porque 55 más 24 nos tiene que dar los 79. Entonces ya, estos son recursos disponibles. Perfecto, ya tengo un valor de los disponibles. Pero el otro valor de los disponibles son los 11 que tenemos en el efecto neto. Y sumamos lo disponible más lo 11. Por lo tanto, mi activo líquido neto en inversiones neta tiene que ser 36. Si tenía 79 y queda 36, el ajuste es 43 negativo. Y este valor del ajuste 43 negativo es el que vamos a ponerle aquí. Entonces, mi inversión neta es 36. Ahora, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio por el lado de los fondos disponibles. Aquí tenemos la ventaja de que en Elton todo esto hecho, todo esto es automático. Entonces no tiene que hacer nada. Solo hacer un clic. Ya les voy a decir dónde. Pero todo este cálculo ya lo hicimos en el software. Vamos a las inversiones realizadas. Aquí tenemos inversiones realizadas. Sí. Son las inversiones realizadas un ajuste de 43. Ahora vamos a hacer el ajuste de los fondos disponibles. Tenemos caja, que sería bóveda, 8 millones. Depósitos para encaje, básicamente Banco Central, sí, 29 millones. Banco y otras entidades financieras, 96. Y efectos de cobro inmediato, que son cheques en camino, 192. Total fondos disponibles, 134 millones. Eso es lo que dice mi contabilidad. Pero aquí vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. ¿Cuánto tengo yo recibido y cuánto tengo yo depositado? Ya no son de los activos líquidos que son inversiones. Esto es el componente del activo líquido que son cuentas de ahorro versus fondos disponibles. Entonces, ¿cuánto tengo yo en una 2101? O sea, ¿cuánto me han depositado en la 2101 y cuánto tengo yo en la cuenta 11? Aquí, tengo recibido 14. Aquí, hay disponible 3. Mi fondo disponible neto, mi impacto es 0, porque debo 14. Tengo 3. Si es que algo le pasa a la cooperativa, yo le quedo debiendo 11. Vamos a esta de acá, la cooperativa ABC3. Tengo recibido 6, yo tengo depositado 14, aquí sí tengo un impacto, menos 7. Sumo todos los impactos y tenemos menos 15 millones de dólares con signo negativo, porque evidentemente estamos evaluando la posición. Ese será el fondo disponible neto. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos 134 millones, aquí son 67 millones comprometidos. Entonces, si yo tengo 164 menos 67 que están comprometidos, me queda 66. 66 tengo depositado en entidades con las cuales no tengo cruce, por lo tanto, estos 76 sí son realmente fondos disponibles. Más 15, que es el neto, mi total de fondos disponibles es 82. Tenía 134, hoy tengo 82, el ajuste es menos 52. Entonces, este ajuste de menos 52 y este ajuste de menos 43 le vamos a restar al activo líquido neto. Menos 52 y menos 43, quedan 118. Y
el menos 52 y el menos 43 también le restamos al pasivo. Claro, pero que en la misma proporción, que es lo que nos dice la nota técnica, hagan en la misma proporción que se encuentran la volatilidad, o sea, en la misma proporción de distribución. Aquí tenemos, sí, 200 millones de dólares, vamos a distribuir en la misma proporción 52, por lo tanto dividimos 2.551 para el 52 y multiplicamos por 52 millones, me va a salir $600,000. La suma de todas las distribuciones de la banda tiene que salir los 52 y la suma de todas las inversiones distribuidas en la banda nos tiene que dar los 43. Evidentemente, lo que restamos del activo, necesitamos restar el pasivo en la misma proporción para poder cuadrar la estructura y no afectar el resultado. Entonces, volvemos a recalcular todo el archivo de brechas de liquidez, pero restando el activo líquido y restando los pasivos de las cuentas de ahorro y de los plazos fijos. Y aquí tenemos el escenario inicial, que estos son los datos que tiene que salirnos de nuestras brechas de liquidez común y corriente, igualito como reportamos en la L02 a la superintendencia. Ahí no hay ninguna afectación. Y después vamos a poner los datos de este ejercicio, que es el afectado. ¿Sí? Entonces le tomamos la información del ejercicio no afectado, tensionado. El impacto es la diferencia. Si antes teníamos menos 17 y hoy tenemos menos 15, el impacto es 2. Pero el impacto es menos 96 en el activo líquido neto. Aquí el impacto es 1, el impacto es 3, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y lo que nos interesa, la posición de liquidez en riesgo. Antes no tenía posición de liquidez en riesgo, ahora tengo 2 millones. Antes no tenía posición de liquidez en riesgo, tengo 59 millones. Antes tenía 122, ahora tengo 188. Antes tenía 266 y ahora tengo 315. ¿Qué pasó? Sí se incrementó mi posición de liquidez en riesgo. ¿Por qué? Porque tengo yo activos que tengo que restarle del activo líquido neto, que son recursos inmediatos, y en cambio de los pasivos conforme se van devolviendo los depósitos. Y este es el impacto. ¿Quiere decir que voy a perder 2 millones? No. Ojo, este es el escenario de tensión. ¿Qué es el escenario de tensión? El peor escenario. ¿Qué pasa si no cobro ninguna inversión? Ahora, es poco para no cobrar ninguna inversión con 100 millones de dólares, el impacto es chiquito, o sea, yo estaría re tranquilo. Eso quiere decir que no hay un impacto representativo que sí me permite seguir operando. Pero si tuviese, por ejemplo, posición de liquidez de riesgo en la primera banda con 10 millones, apenas entra, ahí me preocuparía. Sí, porque evidentemente quiere decir que la institución, pero 2 millones a partir de la cuarta banda, después de haberme restado 100 millones del activo líquido neto, he pasado muy bien la prueba de tensión. No es que no va a tener un impacto. Ojo, tiene que haber un impacto, porque si no hay impacto, entonces evidentemente no es que es un escenario absolutamente neutro. Claro que va a haber un impacto, pero ese impacto está controlado. Bastante bien para habernos restado 100 millones de dólares del activo líquido. Sí. Entonces, eso quiere decir que la institución, si fueran datos reales, es solvente, es muy fuerte, es robusta y tiene una liquidez adecuada para poder cubrir un escenario de no cobro de ningún depósito de ahorro, no, pues, ninguna cuenta de fondos disponibles y no cobro ninguna inversión. O sea, es un escenario reestresado, súper estresado. Entonces, aquí tenemos nosotros ya el ejercicio final. ¿Qué nos pide la nota técnica? Nos pide que hagamos un escenario de tensión. El análisis del estado y escenario de estrés se elaborarán a partir del corte del 30 de septiembre y formarán parte de los informes que la unidad de riesgo se corresponda por su conocimiento del CAIR, cuya recomendación a su vez se trasladará a la aprobación del Consejo de Administración. Entonces, vamos a tener que generar un reporte de brechas de liquidez contractual tensionado, un reporte de brechas de liquidez esperado tensionado. ¿Cuál es el reporte de brechas de liquidez esperado? Lo mismo que el anterior, igualito.
el mismo ejercicio, los mismos cálculos, el mismo ajuste. No vamos a cambiar el ajuste es exactamente el mismo, pero en vez de usar el escenario de brechas de liquidez contractual inicial, vamos a usar el escenario de brechas de liquidez contractual tensionado y vemos la diferencia. En este caso, no hay posición de liquidez en riesgo en el contractual, no hay posición de liquidez en riesgo en el tensionado, no hay movimiento de posición de liquidez en riesgo. La cooperativa pasó con creces la prueba de tensión. Y yo me preocuparía más del reporte contractual, porque el reporte esperado generalmente y dependiendo de la entidad, el indicador de renovación de plazos fijos no se encuentra activado, eso está activado en el reporte 8, no todas tienen activados en el 7, unas sí, otras no. Ese es un galimatías porque realmente no está claro cuándo sí y cuándo no. Sí, pero algunos, los que tienen activados en el reporte 7 no les va a pasar nada en el 7, la renovación. Los que no tienen renovación y sí tienen en el reporte 8 la renovación de los depósitos de plazo fijo, no les va a pasar nada, probablemente si no tienen ningún impacto en posición de liquidez en riesgo, tranquilidad. Quiere decir que a pesar que no pueda cobrar mis depósitos a plazo fijo, la cooperativa sigue pagando a sus depositantes. Ese no es la variable más crítica. ¿Por qué? Porque no hay una posición de liquidez en riesgo. Y en el dinámico, igualito que el escenario contractual y el escenario esperado, sí, y queremos ver el impacto en posición de liquidez en riesgo, que en este resultado el ajuste es exactamente el mismo, igualito es el ajuste, no tenemos ninguna diferencia y no hay posición de liquidez en riesgo, por lo tanto la cooperativa ha soportado muy bien el escenario de estrés. En definitiva, la línea que nos interesa es esta, el impacto sobre la posición de liquidez en riesgo. Si aparece posición de liquidez en riesgo, por ejemplo en el contractual, claro, aquí aparece, me preocupo, realmente como es el contractual no me preocuparía. ¿Por qué? Porque no estoy considerando las renovaciones de los depósitos, que este es un escenario o este es un supuesto extremadamente importante. Entonces voy al esperado. Digo, en el esperado, ¿hay impacto en posición de riesgo? No. Por lo tanto, hemos pasado la prueba de estrés, no hay que tomar ninguna medida con este cuadro o con estas evaluaciones. Ahora, si aquí aparecería ya posición de liquidez en riesgo en primera, segunda banda, sí, quiere decir que la institución tiene algunos problemas y su liquidez, que parece que está bien, en la realidad no está muy bien porque está dado una manito de gato con las inversiones cruzadas. Ahora, si me preguntarían, como de hecho me han preguntado, sí, y probablemente es una de las preguntas, desde el punto de vista de riesgos, es preferible no tener inversiones cruzadas. Sí. Y les he recomendado a las cooperativas y les vuelvo a recomendar. Sí, prefiero no tener inversiones de cooperativas, del sector cooperativo, ni del sector bancario en general, de instituciones financieras, porque son muy sensibles, son muy volátiles. Sí, son muy nerviosas. Y como son montos altísimos, el momento que una cooperativa me decide retirar los depósitos, me hace arrodillar. Me hace arrodillar porque no es que yo tengo la plata guardada, que retiran 1 millón, 2 millones, 5 millones más de golpe, claro que me van a hacer arrodillar. Sí. Entonces, prefiero, aquí sí, por un tema de prudencia financiera, que uno se fondee, sí, de los socios y uno se fondee eh, del fondeo externo, que no tenga yo cruzadas. Desde el punto de vista de riesgo, las inversiones cruzadas sí me mejoran los indicadores, pero en esencia me están ocultando riesgo. Sí, y como riesgo queremos siempre ser lo más transparente posible. Realmente el escenario que está pidiendo la Superintendencia de Evaluación de Estrés es efectivamente desde el punto de vista técnico de gestión de riesgos muy acertado. Sí. Entonces no es con el objetivo de decir voy a estar peor, no. Capaz que si es que yo tengo problemas por las inversiones cruzadas y tengo posición de liquidez en riesgo cuando antes no la tenía, no es que no tenía, siempre he tenido, sino que con la inversión cruzada le estaba poniendo bajo la alfombra. Porque no les quepa la menor duda de que a una inversión cruzada, si yo le retiro, la otra institución me lo va a retirar también. Nunca me la va a dejar. Sí, porque si yo le quito, ellos me van a quitar.
Es normal. Esto es lo que dice la nota técnica. Ahora, en Elton, sí, nos fuimos un poquito más allá y no solamente hicimos el impacto en liquidez, en brechas, solo nos pide brechas la nota, la circular. Sí, pero nosotros hicimos algo más porque realmente creo que se les olvidó. Sí, porque un impacto importante va a estar en la liquidez estructural. O sea, no es solamente en, en las brechas. Entonces, estamos exactamente el mismo parámetro. ¿Sí? Aquí usamos la liquidez estructural inicial, igualita, tal y cual nos pide la superintendencia. Y después, el software automáticamente resta. Sí, la inversión cruzada de los fondos disponibles contra la 2101 y la inversión cruzada de el monto total hasta 90 días, o sea, qué es lo que hacemos en el software. Cogemos, vamos acá, vemos cuál es el monto total hasta 90 días, se le suma, este sería el monto total hasta 90 días, que suma creo que 14 millones, y le restamos los 14 millones al fondo disponible de hasta 90 días y le restamos de hasta pasado los 90 días, sí, depósito de plazo pasado los 90 días, el otro valor para poder restar los 43. Y en los fondos disponibles le restamos los 52. Y volvemos a recalcular los indicadores de liquidez. La diferencia del escenario inicial versus el resultado eh, esperado, sí, y atencionado es el impacto. Si el impacto es significativo, me preocuparía. Si el impacto no es significativo, no nos haríamos mucho estrés. La diferencia, sí, 96 millones de dólares es exactamente la diferencia que nosotros tenemos que restar, tanto de los fondos disponibles cuanto del escenario de, de brechas. Entonces, en Elton nos fuimos un paso más allá, no solamente hacemos lo que pide la nota técnica, sino que también lo hicimos en liquidez estructural y todo eso se encuentra en el software aquí. Todo eso lo tenemos en el software en lo que dice stress testing y backtesting, stress testing, riesgo de liquidez, brechas de liquidez, inversiones cruzadas y liquidez estructural, inversiones cruzadas. Aquí está. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Solo cargar la D01, primero la D01, luego la I02, siempre en ese orden, porque si no tenemos la D01 no podemos cruzar contra la I02, o sea, no se nos cruzan. Sí, entonces primero la D01 y después la I02. Como muchos de ustedes utilizan el software de tesorería, entonces el rato que cargan la I02 de tesorería para hacer el cálculo de los límites de riesgo de portafolio y de riesgo de contraparte, ya tienen la información, solo entran acá, piden la fecha, piden la fecha, sí, y mandan a calcular y les llega el mail. Sí se demora unos 3, 4 minutitos porque es full cálculos, o sea, tiene que coger, cruzar contra la I02, cruzar contra la D01, sacar los coincidentes, recalcular brechas de liquidez, restar en donde tiene que restar, recalcular el activo líquido neto y mostrar un reporte enorme en donde dice cuál es el impacto y para que no sea una caja negra, porque esto fue la parte bien interesante del software, no solamente que damos el saldo, sino damos el detalle de las inversiones para que ustedes puedan cruzar y comprobar contra contabilidad y cuando diga auditoría, ¿de dónde salió los 52 millones o los 55 millones? Claro, los 55 millones están aquí. Estas son las inversiones, con nombre y apellido, número de operación, fecha, entidad, etcétera, etcétera, fecha de vencimiento, plazo, tasa y demás. O sea, aquí está absolutamente todo el detalle. Y cuando les diga dónde está el detalle de los fondos disponibles, aquí también vamos a tener el detalle de los pasivos y el detalle de los fondos disponibles, porque evidentemente tenemos que tener tanto el detalle de la cuenta 13 cuanto el detalle de la 2103 y tanto el detalle de la cuenta 11 y el detalle de la 210135. Entonces, al final, lo que hacemos es un reporte grande, pero que en esencia es el detalle de la información, pero en esencia, lo que nos interesa ya como riesgos, el resultado final es el impacto en la posición de liquidez en riesgo.
¿Tengo posición de liquidez en riesgo luego de hacer el ajuste y luego de restarme las inversiones? ¿Sí o no? Esa es la respuesta que hay que hacer. Esto, en brechas de liquidez, y cuál es el impacto en el numerador de primera línea, en el denominador de segunda de primera línea, en el numerador de segunda, en el denominador de segunda, en el indicador de primera y segunda línea, y saber cuál es el impacto final, y de esta forma poder decir si es que soportamos un escenario de retiro, no retiro, de no pago de nuestras inversiones y de no pago de nuestras cuentas de fondos disponibles. Habiendo explicado, sí, no tiene que hacer ustedes ningún cálculo en el software Elton, todo es automático. Sí. Ya tenemos la nota técnica que ya se les entregó. El video, evidentemente, que van a tener explicativo y ya todos tienen habilitadas las inversiones cruzadas y pueden calcularles ya solamente pidiendo, o sea, no necesitan hacer ningún cálculo porque todo está ya programado. Si solamente piden, hacen el análisis, evalúan, impriman y pónganle como un anexo en el informe del CAIR y pongan dentro del informe del CAIR un acápite que diga en cumplimiento de la circular 18392, el resultado de las versiones cruzadas es el siguiente. Sí, y hagan referencia a esto y con esto ni auditoría, ni superintendencia, ni auditoría externa les va a observar porque estaremos cumpliendo el 100% el requerimiento de la super. Es más, cumpliendo más del 100%, ¿por qué? Porque también hicimos el mismo cálculo para liquidez estructural, cosa que la super no lo ha pedido. Pero consideramos que era muy importante que las instituciones también tengan este valor agregado porque el impacto no solamente es en brecha, sino también en liquidez estructural.